Los discípulos lo veían orar al Señor y descubrían que oraba diferente a lo que oraban los maestros de la ley, los sacerdotes, los fariseos. Y entonces se acercaron y le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Queremos orar como vos orás, no como estos que van por la calle, se paran en medio de la esquina y se visten de maneras muy particulares para mostrar que son buenas personas, que son muy piadosos, muy santos, y hacen grandes oraciones para que la gente los escuche. Nosotros nos damos cuenta, Señor, de que vos orás de otra manera. Vos orás de una manera muy íntima con nuestro Padre Dios. Enséñanos, Señor, a orar. Y el Señor Jesús les enseñó a esta oración, que es tan conocida, que todos podemos leer, si desea hacerlo, en voz alta también. Vosotros, pues, oraréis así. Estoy leyendo en Mateo capítulo 6, versículo 9. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Aquí termina la oración, pero justamente en este domingo tenemos que agregar los próximos 2 versículos. El Señor aclara uno de los pedidos de oración que enseñó, y es justamente el que estamos estudiando en estos domingos. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Este es el tema. El versículo 12, el versículo 14 y el versículo 15, para los que lo siguen en la palabra de Dios. Este es el tema que nos ocupa hoy. El perdón seguramente es una de las palabras más maravillosas en cualquiera de los lenguajes de este mundo. Para el creyente, para el cristiano, no hay cosa más maravillosa que el saberse perdonado por Dios. Y esto es lo que venimos a hacer cuando venimos a la cena del Señor, a recordar que el Señor Jesús murió en la cruz y que porque un día le pedimos perdón y lo recibimos como Salvador, Él ha perdonado todos nuestros pecados. Pero también en términos humanos, la palabra perdón tiene mucho significado, porque entre los seres humanos tenemos conflictos permanentemente. Y qué bendición es saber que aquel al que hemos ofendido nos ha perdonado y poder disfrutar de la paz que da haber perdonado a quien nos ofendió. Un viejo predicador llamado Henry Beecher contaba y relataba así, comparando el perdón con algo muy cotidiano. Dice: miremos en el jardín al árbol al que le hemos cortado una rama. Durante todo el verano hay una fea cicatriz. ¿Han hecho eso de cortar una rama a un árbol? Durante todo el primer verano hay una fea cicatriz donde se hizo el corte, pero el próximo otoño ya el árbol ha cubierto esa cicatriz con corteza nueva. Para los próximos años ya va a estar tan cubierto que va a quedar solo una marca. Y en 10 o 20 años nadie puede imaginar que en ese lugar hubo una amputación. Los árboles conocen cómo superar sus heridas
y cómo esconderlas. El amor, dice, no espera tanto como los árboles. Y el apóstol Pedro, hablando de la necesidad del amor, dice: ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. El ser perdonados, el disfrutar del perdón, es una necesidad muy profunda en el corazón del ser humano. Sin ese perdón no podríamos entrar en relación con Dios. Hermano, hemos podido cantar, hemos podido orar, porque el Señor nos ha perdonado. Si el Señor no nos hubiera perdonado, hubiera sido inútil, vano el cantar y el orar. La relación con Dios estaría quebrada, pero por gracia de la obra de Jesucristo en la cruz, nuestros pecados han sido perdonados. Y no solamente nos ha librado de la culpa, sino que el perdón de Dios nos libra de esa ansiedad, de ese temor, de esa pesada carga que es llevar la culpa de nuestro pecado. Gracias a Dios podemos disfrutar como hijos de Dios de ese perdón que viene de la cruz. El Señor no nos perdona porque somos buenos o porque hemos tratado de mejorar. Él nos perdona porque Jesucristo, al morir en la cruz, llevó la culpa de nuestro pecado. Hermanos, el perdón es algo que realmente cambia nuestras vidas. Por eso sería bueno hacernos algunas preguntas en esta noche. ¿Estás experimentando en tu vida la bendición del perdón de Dios? Caminando por este mundo como cristiano, ¿estás usando la oportunidad de confesar diariamente tus pecados, de tal manera que el Señor pueda ir limpiándote cada día de las cosas que hiciste mal, limpiándote tus pies del polvo del camino? Como resultado de que confesás tus pecados al Señor y de que Él te perdona, ¿estás disfrutando de la bendición, del gozo, de la intimidad con Dios que resulta de la diaria confesión y el perdón? Por último, quiero hacer esta pregunta que tiene que ver con el tema en esta noche. ¿Has perdonado a otros con todo el corazón y totalmente, liberando a quien te ofendió, a quien te faltó de su carga y de su ofensa? Esta oración que el Señor nos enseña, este versículo que hoy nos ocupa, es muy desafiante, porque nos dice que debemos perdonar antes de venir a pedir perdón. ¿Y por qué debemos perdonar? ¿Por qué debemos perdonar? Primero, debemos tener un espíritu perdonador, porque esta es la característica de los hijos de Dios. Cuando el Señor Jesús estaba dando el Sermón del Monte, en el capítulo anterior, en el capítulo 5, les dice en el versículo 43, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Eso era lo que enseñaban los religiosos de aquella época. Amás a quien te ama, a tu prójimo, pero al enemigo lo aborreces. Pero el Señor viene a superar esa vieja enseñanza de ojo por ojo y diente por diente. Hermanos, ojo por ojo y diente por diente no es una enseñanza cristiana. Y entonces le dice esto que es tremendamente desafiante, tan difícil para todos nosotros de cumplir. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen,
y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. El perdonar es una de las características del Hijo de Dios. ¿No hemos sido perdonados nosotros, hermanos? Nos olvidamos tan rápido que si podemos orar a Dios, si podemos formar parte de la familia de Dios, es por pura gracia, porque hemos sido perdonados. Nos olvidamos tan rápido de que hemos sido perdonados, que mantenemos un corazón no perdonador a quien nos lastimó y ofendió. La segunda razón, el Señor Jesús es el ejemplo de alguien que fue lastimado y perdonó. Y la Biblia nos dice que debemos vivir como Él vivió. El evangelista Juan, ya muy viejito, al final del primer siglo, escribe: el que dice que permanece en Él debe andar, debe vivir, debe caminar como Él caminó, debe vivir como Él vivió. Así que nuestra meta como cristianos es vivir como Jesucristo. ¿Y cómo vivió Jesucristo? Perdonando. Por esa razón el apóstol Pablo le dice a los creyentes de la ciudad de Éfeso, hablando del tema de perdonarnos los unos a los otros, ¿no? Antes bien, sed benignos unos con otros, sed buenos, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. Y aquí pone la medida. ¿Cómo perdonamos nosotros? Perdonamos como podemos. Perdonamos como el otro nos perdonó a nosotros. Perdonamos si queremos. Pero fíjense lo que dice Pablo. Es palabra de Dios. Perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó en Cristo. Esa es la medida. Cuando sepas cuánto tenés que perdonar, pensá cuánto el Señor te perdonó a vos. Y Cristo estableció el modelo de alguien que perdona. Cuando estaba en la cruz, allí debajo de la cruz estaban aquellos que le habían horadado las manos con los clavos. Estaban aquellos que le habían escupido el rostro. Estaban aquellos que le estaban insultando, aquellos que le agredían con palabras, que se burlaban de él. A otro salvó, que se salve a sí mismo si es el Hijo de Dios. Y en medio de tanta agresión, el Señor hace esta oración: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. El Señor Jesús es el modelo al que tenemos que imitar. En tercer lugar, el perdonar es una muestra de lo mejor que tiene el ser humano. Hemos sido creados a la imagen de Dios, dice el pasaje de Génesis 1. Y hermanos, una de las características de Dios es que es un Dios perdonador. Y cuando tenemos esa característica, estamos mostrando lo bueno que hay en nosotros. La prudencia consiste en refrenar en el enojo. Proverbio 19:11. No lo pongan en la heladera, pónganlo en el televisor, en todos lados. Escuche esto. La prudencia consiste en refrenar el enojo y la honra en pasar por alto la ofensa. Cuarto lugar, debemos perdonar porque el perdonar libra nuestra conciencia de la culpa del pecado. Cuando no perdonamos, estamos pecando. El guardar amargura, el guardar rencor, el guardar enojo es pecado. Y cuando pecamos, algo sucede en nuestra vida y aún sucede en nuestro cuerpo. David, al pecar, expresaba en sus salmos cómo su estado de pecado
había hecho que su sistema linfático funcionara mal, sus flujos sanguíneos funcionara mal, sus nervios funcionaran mal, su saliva funcionara mal. Dice en un texto que la lengua se le pegaba en el paladar, tenía la boca seca, y en otro texto dice que los huesos crujían por falta de confesión. Hermanos, él encontró solución a todos sus problemas cuando pidió perdón. Por eso el apóstol Pablo le dice a los creyentes en Corinto, capítulo 2, versículo 11 de la segunda carta de Pablo a la iglesia de Corinto, y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado, si en algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo. Era un hombre, el que estaba en cuestión, que Pablo en la primera carta había dicho, sáquenlo de la iglesia porque está viviendo en pecado muy grosero. Sáquenlo de la iglesia, que no participe de la iglesia. Ahora este hombre, al ser disciplinado, se arrepintió. Y entonces quiso volver, y cuando quiso volverlo de la iglesia dijeron, no podés entrar aquí. Y entonces Pablo les escribe esta segunda carta para decirlo, recíbanlo, perdónenlo, si se arrepintió, si abandonó su pecado, recíbanlo. Y dice, háganlo para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Lo que estamos queriendo decir es, hermano, cuando uno no perdona, le abre espacio a la obra de Satanás, el enemigo, que viene a tomar control a través de nuestro orgullo, de nuestra amargura, de nuestro rencor. Se hace fuerte allí. Le damos lugar a Satanás por no perdonar. El perdonar nos libra del castigo, hermanos. Cuando no perdonamos es que estamos viviendo en pecado. Muchas veces el Señor nos tiene que disciplinar como el padre que disciplina a sus hijos. Y allí esa iglesia de Corinto de la que acabo de hablar, hacían reuniones de la cena del Señor, pero en esa época los creyentes se juntaban a comer y todo el mundo traía comida y habían convertido una reunión muy hermosa en algo muy cruel, muy vil. Los que llegaban primero no esperaban a los que llegaban después, los que traían más no compartían con los que no tenían nada. Entonces realmente el espíritu de amor se había perdido. No había relación, no había perdón entre los hermanos. Por eso el apóstol les dice, un pasaje que leemos muchas veces antes de la cena del Señor, por esa razón, por la falta de confesión, por la falta de perdonar, hay algunos que están débiles, otros están enfermos y otros están durmiendo, o lo que se traduce, están muertos. Hermanos, debemos perdonar. Esto nos libra de la disciplina de nuestro Padre Dios, que quiere sacudir nuestro orgullo, nuestra soberbia. Por último, debemos perdonar, porque si no perdonamos, el texto lo dice, no vamos a ser perdonados. Nosotros lo decimos, perdona nuestras deudas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Una enseñanza muy fuerte, hermano. Estamos estudiando la oración. Hemos visto que las primeras 3 peticiones, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad, eran oraciones que tenían que ver con Dios. Comienzo a preocuparme prioritariamente de lo que a Dios le interesa. Santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Cuando hago esa oración, con mis palabras, tratando de ampliar esos conceptos, y luego vengo a mi lista de oración, descubro que estas 3 peticiones son un filtro para que todas las peticiones que yo tengo en lista hacerle al Señor prácticamente se reducen. Porque empiezo a decir, esta petición pero no tiene nada que ver con la santidad de Dios, esta petición no tiene nada que ver con el reino de Dios,
Esta petición no tiene nada que ver con la voluntad de Dios. Las primeras 3 peticiones que tienen que ver con Dios me ayudan a entrar a la segunda parte, que son las peticiones que tienen que ver con mis necesidades, con una manera más clara, más precisa de lo que sí realmente debo pedir. El Señor nos ha enseñado que la primera cosa que pedimos es: danos nuestro pan. El Señor se preocupa de nuestras necesidades materiales. Y llegamos ahora al tema del versículo 2, el tema del pecado. Lo vimos el domingo pasado, el problema es el pecado. La segunda palabra que vimos es el perdón. Y hay 2 tipos de perdón: el perdón judicial y el perdón de padre. Perdón judicial, y quisiera aclararlo bien, tiene que ver con la salvación. Cuando éramos pecadores, cuando estábamos viviendo sin Dios, un día escuchamos el mensaje del Evangelio y vinimos al Señor y le dijimos: Señor, aquí estoy, soy un pecador perdido, he vivido alejado de ti, he vivido haciendo lo que yo quería, haciendo mi voluntad. Señor, me arrepiento, quiero volver a ti, Señor, perdona mis pecados, sálvame. Cuando así hicimos esa oración, y si hay alguna persona que no hizo esa oración, es la primera cosa que debe hacer para poder formar parte de la familia de Dios. Cuando hicimos esa oración, el Señor perdonó todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Judicialmente, en el trono de Dios, en la presencia de Dios, estamos perdonados. Pero la oración habla del otro perdón, el perdón de Padre, el perdón de cada día. Y para poder disfrutar cada día del perdón de Dios, tenemos que confesar nuestros pecados, decir lo mismo que Dios dice. A veces queremos venir a Dios y tratar de disfrazar el mal que hicimos. Lo cierto es que no podemos. Es pecado. Vendimos, robamos, dimos, codiciamos. Señor, es pecado. Eso es confesar, decir lo mismo. Es arrepentirse, es decir, no lo voy a hacer más, Señor. Te pido que me ayudes a no hacerlo más. Y es pedirle al Señor que Él nos limpie con su sangre preciosa y darle gracias. Esto lo vimos el domingo pasado. Pero ahora viene el tema, el prerequisito para poder recibir ese perdón cotidiano de Dios, el perdón de padre a hijo. Dice: perdonar como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y el Señor Jesús sabía que este era un tema muy, muy difícil. Por eso, cuando termina de enseñar la oración, agrega los 2 versículos, como para que no quede ninguna duda: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará. La oración se podría traducir: Padre, perdona nuestras deudas como nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. La idea de este versículo es que antes de ir a pedirle perdón a Dios por mis pecados, yo primero debo perdonar a quien me ofendió, a quien me lastimó, a quien me produjo una herida. Nosotros queremos, y es lo que hacemos habitualmente, ir al Señor: Señor, perdona todas mis faltas, mis pecados, los confesamos, los decimos, pero no cumplimos lo que la palabra de Dios nos dice, que antes de pedir perdón tenemos que perdonar. Algunos creyentes viven una vida con falta de gozo y de poder y de libertad. Nos dicen: yo vengo a la iglesia regularmente, leo la Biblia, escucho los mensajes, voy al seminario, al instituto bíblico, hago todo lo que haya que hacer, pero no tengo el gozo ese que solía tener.
del que habla la canción, gozo, qué gozo es mío hoy. La alegría está en el corazón de aquel que conoce al Señor. No está. Entonces viene alguien y te dice, bueno, la cosa es que no estás orando lo suficiente. Y ahí nos ponemos a orar. Y viene otro y te dice, el problema es que no lees la Biblia. Y nos ponemos a leer la Biblia. Y otro dice, es que no servís. Y nos ponemos a trabajar en algún servicio, tratando de solucionar ese problema que tenemos. Viene otro y te dice, es que no confesás todos tus pecados, tenés que ir a la cruz, hacer la lista, perdonar. Y vamos y confesamos todos nuestros pecados y seguimos sin ese gozo, sin esa libertad para vivir la vida cristiana. Hermano, puede ser que sea consecuencia que en tu corazón, en tu vida, no has perdonado a quienes te han lastimado. El Señor lo dice, si no perdonás, no vas a poder disfrutar. La Biblia nos enseña claramente una verdad que a veces tratamos de esconder. Dios nos trata a nosotros como nosotros tratamos a los demás. Él nos mide con la misma medida como nosotros medimos a los demás. Por eso el texto dice, no dice, perdona nuestras deudas porque nosotros perdonamos, no dice por qué, dice, ¿cómo? De la misma manera, igual que nosotros perdonamos a nuestros deudores. Hablando de este tema del perdón, el Señor dice en Lucas 6:38, dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. Algunos hablan de esto que tiene que ver con la ofrenda, no tiene que ver con la ofrenda, tiene que ver con el perdón, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Este texto sí tiene que ver con la ofrenda, pero lo podemos incluir y usar para este pensamiento. El que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Sacamos lo que ponemos, ganamos en tanto invirtamos. Este principio se aplica en el tema del perdón. Y hermano, puede ser que haya un cortocircuito en tu vida espiritual. Tu amargura, tu rencor, tu enojo, no te esté permitiendo disfrutar del perdón de Dios. ¿Estás perdonando a quienes te ofenden, a quienes te han ofendido? ¿Has perdonado? ¿O estás caminando la vida cristiana con esa pesada mochila del rencor, del dolor? Como dice el tango, rencor, mi viejo rencor. Señor, hablamos de los dos tipos de perdón, del perdón judicial. El Señor ya nos ha perdonado todos nuestros pecados. Pero ahora estamos hablando del perdón del Padre. Y si no perdonamos, hermanos, estamos perdiendo el gozo, la intimidad, y no podemos ser usados por Él. Hay 3 pasos prácticos para solucionar este problema que no son para nada fáciles. En primer lugar, hermano, si tenés algo con un hermano, si algún hermano te ofendió, te lastimó, si alguna persona, tu padre, tu madre, hace muchos años, alguno de tus hermanos, algún familiar, se abusó de ti,
te lastimó, y vos tenés esa cosa en el corazón. Puede ser que alguien te haya defraudado en lo económico, puede ser que alguien con el que estabas trabajando no se portó bien, puede ser un amigo que te defraudó, puede ser que escuchaste que alguien había hablado mal de vos, puede ser alguien que te mintió o alguien que te difamó, pueden ser tantas cosas. Y vos sentís que el mal que te hicieron está lastimando tu vida y te falta, porque es muy difícil, te falta el poder liberarte de esa mochila pesada de vivir con el rencor, el dolor de lo que te hicieron. La primera cosa que hay que hacer es, aunque nos cuesta y es difícil de entender, confesar que el haber guardado rencor es pecado. Que el haber guardado enojo y amargura por el mal que me hicieron, el haberlo acunado en el corazón y en nuestra conciencia, y el haberlo alimentado con pensamientos, y el haber dejado que el mal que me hicieron se convirtiera en mi Dios, es pecado. Y lo que tenemos que hacer los creyentes cuando pecamos es venir al pie de la cruz y decirle: Señor, perdona mi pecado. Lo que hacemos es: Señor, mirá lo que me hicieron, mirá qué injustos que fueron, mirá cómo me lastimaron. Y sí, el Señor lo sabe, pero estamos cometiendo el error de cargar con la ira, el rencor, y eso es pecado, y lo tenemos que venir a decirle: Señor, límpiame del rencor que ha dominado mi vida. En segundo lugar, ir a esa persona y pedirle perdón y decirle que la hemos perdonado. Ir a pedirle perdón. Si fue él el que me lastimó. Bueno, vayamos y digámosle: mira, hermano, vos alguna vez hiciste algo, no vamos a entrar en detalle, que me lastimó. Quiero decirte en el nombre del Señor, te perdono. Y también te quiero pedir perdón porque guardé en mi corazón por muchos años rencor contra vos. Años, días, meses, lo que sea. Guardé rencor. Y te pido perdón. Y la tercera cosa que leí en un libro, y lo sugiero simplemente, regálele a esa persona algo que usted ama mucho. Porque dice el texto: donde estuviere vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Y cuando le regalamos algo de valor a alguien que nos ha ofendido, se establece con esa persona una relación. Tiene algo que yo quiero, y empiezo a mirar y a sentir algo diferente en mi corazón con esa persona. Yo esto lo prediqué en el año 84. Y vino una persona que yo no tenía la menor idea que había lastimado, y me regaló un disco de Almendra. Lo llegué a llevar varias veces a la radio. Saben, cada vez que yo usaba o escuchaba ese disco, yo recordaba que este hermano me vino y me dijo con ese gesto lo que me pasó, lo que hiciste mal por mí. Nunca me dijo qué era. Está terminado. El negocio está cerrado. Hermano, podemos confesar al Señor todo lo que querramos. Podemos dedicar horas y días a confesar, pero hasta que no perdonemos, no vamos a ser perdonados. Abran conmigo sus Biblias, Mateo capítulo 5.
versículo 7. Una de las bienaventuranzas del Señor Jesús: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. En buen romance esto quiere decir: ¿querés alcanzar misericordia de parte de Dios? Sé misericordioso con los que te han fallado. Lean el versículo 21 y 24. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo, ajustense los cinturones, hermano, porque es palabra del Señor Jesús. Yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano, que lo insulte, será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Lo que quiere decir el Señor aquí, no vamos a explicar este difícil pasaje. No vengas a la iglesia a cantar, a traer tu ofrenda, ni siquiera a servir, si antes no fuiste y arreglaste tu problema con tu hermano. No busquen. Salmo 23:6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Ahora me pregunto yo, ¿por qué la misericordia me tiene que seguir todos los días? Porque yo todos los días estoy pecando contra Dios. Y necesito que la misericordia de Dios me esté cubriendo todos los días. Y si Dios es misericordioso conmigo todos los días, hermanos, ¿no debo yo ser misericordioso con aquellos que me ofenden, no me han ofendido? El Salmo 66:18 dice: si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Lo que está queriendo decir el Salmo es: mientras yo persista en tener pecado en mi vida, en aceptar el pecado en mi corazón, hasta que no me lo saque de encima, el Señor no escucha mi oración. Santiago 2:13, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y ahora vamos a Mateo capítulo 18. Aquí es una interesantísima historia que cuenta el Señor. Resulta que el Señor les había hablado qué hacer con los hermanos en la congregación que pecan. Entonces les explicó lo que habría que hacer, había que exhortarlos primero en forma personal, luego había que ir con 2 o 3 testigos y pedirle o hacer que se arrepienta, y si no se daba el caso, llevarlo a la iglesia. Ustedes conocen el caso. Entonces termina de explicar todo eso y se le acerca Pedro al Señor, versículo 21. Entonces Pedro se le acercó y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Ahora, los rabinos enseñaban que había que perdonar 3 veces. O sea, si en un partido de fútbol te dan 3 patadas, no podés reaccionar, dicen los rabinos. La 4ª, matalo. Pero Pedro, que era un tipo muy espiritual, dice así: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? Él tiene en mente lo de los rabinos, que es 3. Entonces, ¿qué dice? ¿Hasta 7? ¡Qué grande, Pedro! Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta
70 veces 7. 70 veces 7, 490. ¿Ustedes creen que el Señor Jesús nos está dando un número para que contemos, te perdoné 1, 2, y después 490 lo condenemos? No, lo que nos está queriendo decir el Señor, que nuestro perdón debe ser infinito e indefinido. No perdono como yo creo que debo perdonar, perdono como el Señor me perdonó a mí. Hermanos, pregúntese, ¿el Señor me perdonó solamente 490 veces por día? Así que entonces le cuento una historia. Versículo 23. Por lo cual, dice, el Señor Jesús sigue hablando, le acaba Pedro de preguntar, y el Señor, para enseñar esta verdad, cuenta una historia. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que debía 10.000 talentos. Escuche bien. Un talento es igual a 6.000 denarios. Un denario era lo que ganaba una persona un día. Así que este señor le debía 19 años de trabajo. Perdón, no. Si debiera un talento, un talento por 6.000 son 6.000 días, dividido 300, no sé cuánto es, 300, debe ser 310 porque los judíos solamente trabajaban 6 días a la semana, no como nosotros trabajamos 4, 6 días, o sea, 300, 6, más o menos da 19 años por un talento. Pero este hombre no le debía un talento. ¿Cuántos talentos le debía? 10.000. Así que 10.000 por 19 da 190.000 años. Esta era la deuda. Se calcula que el obrero ganaba 16, un denario eran 16 centavos de sueldo diario, y lo que él debía eran 10 millones de dólares, 190.000 años. Esto no era morosidad, era incobrabilidad, imposible de pagar. Seguimos la lectura. Entonces en el versículo 25 dice, a este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos. Esto es lo que hacían en esa época, que se endeudaba y no podía pagar, lo vendían como esclavo, y todo lo que tenía para que se pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. ¡Qué maravilla! El rey, por supuesto, representa en esta historia a nuestro Padre Dios, y el siervo deudor nos representa a nosotros, que teníamos una deuda impagable, y Él, por pura gracia, nos la perdonó. Amén, hermano. Pero no termina ahí la historia, lo siento mucho. Versículo 28. Pero saliendo aquel siervo, el que había sido perdonado, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios a él, el 1% de su deuda. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo, yo entiendo que lo ahogaba, lo hacía sin H, pagame lo que me debes. Mire la escena, lo mismo. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso
sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándolo su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda, los 10.000 talentos, te la perdoné porque me rogaste. Pero ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo? Debías 100, no 10.000, 100. Como yo te perdoné a ti. Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Termina la historia. Pero el Señor nos dice por qué contó esta historia. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón, cada uno a sus hermanos, sus ofensas. Interesante la historia, ¿no? ¿Te identificás con qué personaje? ¿De tu vida vacía de gozo? ¿Tu corazón lleno de amargura? ¿Algo que te pasó en el pasado no te permite vivir una vida de libertad porque no perdonaste? El Señor en esta noche nos quiere enseñar a través de su palabra que Él está dispuesto a perdonar todos nuestros pecados de cada día, pero como hijos de Dios, primero debemos perdonar a quien nos ofendió, a quien nos lastimó, a quien nos hirió, a quien nos violentó, a quien nos difamó, a quien nos insultó, a quien nos golpeó, a quien nos estafó, a quien nos fue infiel, a quien nos robó. La misma manera como nosotros tratemos a esa persona es como Dios nos va a tratar a nosotros. El mejor negocio que podríamos hacer es en el nombre del Señor perdonar a todos los que nos han ofendido. Yo sé que hay heridas muy profundas. Esta mañana me quedé orando con un grupo de personas y una persona muy querida para mí lloraba y lloraba y no paraba de llorar. 10 años, Señor, 10 años de rencor me amargaron la vida. En el nombre del Señor le ayudamos a entregar este pecado al Señor. No hay libertad para el creyente, no hay posibilidad de gozo, no hay posibilidad de que Dios nos use si en nuestro corazón no hay el deseo de perdonar, terminar con el pasado.
No es que vamos a discutir si lo que te hizo estuvo bien o mal, estuvo mal. No está en discusión eso. Está en discusión tu corazón, que desde que guardaste rencor, algo comenzó a deteriorarse en tu intimidad con Dios. Y hermano, ¿por qué no quebrar? ¿Por qué no terminar con esta maldición de llevar la amargura, el rencor, la ira, el enojo, la bronca? ¿Por qué no entregarla al pie de la cruz? Y decirle, Señor, me perdonaste 10.000 talentos, 190.000 años de mi vida me perdonaste, Señor. Perdóname que no perdono a uno que me debe solo el 1%. Inclinamos nuestro rostro y oramos al Señor. Es el momento de entregar esto al Señor. Si usted nunca le ha pedido perdón al Señor por sus pecados, si esta es la primera oportunidad que tiene de entregarle su vida a Cristo, es un buen momento para que decida dejar de vivir la vida que ha vivido hasta ahora, alejada de Dios, y disfrutar, aprovecharse de este regalo del perdón de Dios. Hay perdón por la sangre, por la muerte de Jesús en la cruz. Hay perdón para todos. Hay perdón. Aproveche esta oportunidad. Y hermano, si estás viviendo en tu vida y estás guardando rencor contra tus padres, contra tus hermanos, familiares, quizá alguno ha sido lastimado en su infancia, en su juventud, ha sido violentado sexualmente, y esto le ha marcado la vida y no puede sacarse de encima esto. Quizá haya alguien que haya vivido una situación de total injusticia. Quizás haya alguien que haya vivido una situación de estafa. El mejor negocio es perdonar para poder disfrutar del amor de Dios. Inclinamos nuestro rostro. Tenemos un minuto de total silencio para que cada uno arregle sus cosas con el Señor. Señor, humillados en esta noche queremos pedirte perdón por olvidarnos de esta lección tan simple y vivir nuestra vida sin perdonar a aquellos que nos han ofendido, que nos han lastimado. Señor, es algo que nos cuesta muchísimo. Es más, te queremos decir que no podemos hacerlo solos. Necesitamos que tu Santo Espíritu nos ayude para que podamos perdonar totalmente, cerrar el capítulo del pasado. Entregarte nuestra tristeza, nuestro dolor, nuestro rencor, nuestra bronca. Te la traemos, Señor, aquí en esta noche, la traemos delante tuyo.
te queremos decir, Señor, no queremos llevar más esta pesada carga. Queremos que tu sangre, la obra tuya en la cruz, nos limpie de este pecado, nos limpie de esta maldad. Queremos, Señor, pedirte que al levantarnos en esta noche, nos levantemos como seres nuevos, para vivir una vida de victoria, de gozo, porque no en nuestras fuerzas, sino en tus fuerzas, no con nuestro amor, sino con tu amor, hemos perdonado y ahora estamos libres. Declaramos que hay libertad al perdonar, porque nos da el derecho de recibir perdón. Declaramos que hay poder en el nombre de Jesús. Declaramos que hay victoria en el nombre de Jesús. Declaramos que hay sanidad en el nombre de Jesús. Declaramos que hay salvación en el nombre de Jesús. Declaramos que las relaciones quebradas se pueden rehacer en el nombre de Jesús. Declaramos que los recuerdos y los malos pensamientos que Satanás trae a nuestras mentes, los traemos y los crucificamos en el nombre del Señor Jesús. Declaramos, Señor, que queremos ser semejantes a ti cada día de nuestra vida. En el nombre del Señor Jesús. La Iglesia dice, amén.